Recuerdo ese día como si estuviera grabado en mi corazón. Yo tenía apenas 6 años y vivía en una casita en las afueras de Madrid con mis padres y mi hermano mayor, Tomás. Nuestro hogar no era gran cosa, las paredes descascaradas, las tablas del suelo que crujían a cada paso, pero era nuestro. O al menos lo fue, hasta que papá perdió su empleo en la fábrica y redujeron las horas de mamá en la cafetería. Aquella mañana empezó como cualquier otra. Me desperté con Manitas ronroneando a mi lado en la cama, su cuerpecito calentito acurrucado contra mí. Era una gata atigrada de suave pelaje gris y unos brillantes ojos verdes que parecían entenderlo todo. Papá la había encontrado junto al contenedor de basura detrás de nuestro edificio el año anterior, diminuta y asustada. La cuidé dándole trozos de atún y cuencos de leche, y por las noches la envolvía en mi manta favorita. Se convirtió en mi mejor amiga, mi confidente, la única a quien le confiaba todos mis secretos cuando nadie más me escuchaba. Pero aquella mañana era diferente. Apenas abrí los ojos, noté voces en tono bajo desde la cocina. Manitas se estiró y me miró, como si supiera que algo andaba mal. La abracé con fuerza, hundiendo mi cara en su pelaje, antes de ir descalza, con pasos silenciosos por el frío suelo, a asomarme por la esquina. Mamá estaba en la mesa, con la cabeza entre las manos. Papá se apoyaba en la ventana, mirando hacia afuera con los hombros caídos de una manera que jamás lo había visto. Sobre la mesa se amontonaban papeles, facturas marcadas con grandes sellos rojos. En aquel entonces no comprendía su significado, pero sentía la pesadez en el ambiente, como si ese aire nos aplastara a todos. Tenemos que tomar decisiones difíciles, dijo papá a mamá con voz quebrada. La compañía de luz amenaza con cortarnos el servicio y estamos 2 meses atrasados con el alquiler. Mamá levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Ya vendimos todo lo que valía la pena, Jacobo, ¿qué más podemos hacer? Apreté a Manitas aún más, y ella maulló suavemente. Fue entonces cuando se percataron de que yo estaba allí. Buenos días, cariño, dijo mamá, secándose rápidamente las lágrimas y forzando una sonrisa. ¿Tienes hambre? ¿Queda algo de cereal? Asentí, aunque no podía apartar la mirada de esos papeles, ni de las líneas de preocupación en la frente de papá. ¿Todo está bien?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Se miraron entre sí, esa mirada que los adultos creen que los niños no pueden comprender. Solo estamos tratando de resolver algunas cosas, dijo papá, pasando la mano por mi cabello mientras pasaba de largo. Nada de lo que debas preocuparte. Pero más tarde, aquella tarde, los oí hablar sobre una feria comunitaria que se celebraría el sábado en el Parque del Retiro. Personas de todo el barrio se reunirían para vender productos caseros, ropa de segunda mano, juguetes, cualquier cosa para ganar unos pesos extra. Quizás podríamos vender algunos de los juguetes viejos de Sara, sugirió mamá. Ya los has superado de todos modos. La mayoría ya se vendió el mes pasado, replicó papá, con la derrota impregnada en cada palabra. No queda casi nada, salvo, sus ojos se posaron en Manitas, que jugaba con una madeja de lana en un rincón. Mi corazón se detuvo. No, susurró mamá. Esa gatita es amada. Lo sé, dijo papá, con la voz quebrándose. Pero se nos están acabando las opciones, Tenemos que poner comida en la mesa. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierta, con las lágrimas recorriendo silenciosamente mi rostro mientras acariciaba el pelaje de Manitas. Ella ronroneaba plácida, ajena a lo que se avecinaba. El peso de las penurias familiares apretaba mis pequeños hombros. Mi estómago había empezado a rugir más a menudo, había notado que mamá me repartía su porción de la cena más de una vez, diciendo que no tenía hambre. Pero yo sabía mejor. A la mañana siguiente, tomé una decisión que ningún niño de 6 años debería tener que tomar. Encontré una caja de cartón y la forré con mi suéter más suave. Coloqué a Manitas dentro junto a su ratón de juguete preferido y la llevé a la cocina, donde mamá removía un cuenco de gachas aguadas. Quiero ayudar, dije con voz pequeña pero decidida. Podemos llevar a Manitas a la feria. Mamá se volvió, su rostro se deshizo en lágrimas al arrodillarse para abrazarme. Ay, cielo, no. Buscaremos otra solución. Pero no había otra. Ambas lo sabíamos.
Los días previos a la feria fueron un torbellino de preparativos y angustia. Pasé cada instante con Manitas, memorizando cómo se movían sus bigotes en sueños, como siempre amasaba mi regazo antes de dormir. Me consolaba pensando que quien la comprara la querría tanto como yo, que tendría un buen hogar con abundante comida y juguetes. Pero la idea de no volver a verla me quitaba el aliento. El viernes por la noche, ni siquiera pude cenar. El nudo en mi garganta era tan grande, ahogándome entre lágrimas reprimidas. Papá trató de tranquilizarme, diciendo que quizá ni siquiera tendríamos que venderla, quizá ganaríamos lo suficiente con los otros objetos. Pero la esperanza en sus palabras no se reflejaba en sus ojos. Esa noche me acosté temprano, con Manitas acurrucada a mi lado, tal como siempre. Le susurré promesas mientras acariciaba su suave pelaje, hasta que mis dedos memorizaron cada centímetro de ella. En ese instante de desesperación, sentí una mezcla de miedo y determinación. La idea de separarme de mi gatita era insoportable, pero sabía que no había otra salida. Aunque mi corazón se rompía, una pequeña chispa de esperanza brillaba en mi interior, impulsándome a ser valiente pese a la tristeza abrumadora. «Te quiero, Manitas», le susurré mientras ella ronroneaba, parpadeando lentamente como hacen los gatos cuando confían por completo. «Los siento tanto». Esa noche, en mis sueños, imaginé un mundo donde no tuviéramos que tomar decisiones tan dolorosas, donde las familias pudieran conservar a sus queridas mascotas aún en tiempos difíciles. Pero la mañana llegó demasiado pronto, con la luz del sol atravesando mi ventana como si fuese un día cualquiera, como si mi corazón no estuviese a punto de romperse en 1000 pedazos. El día de la feria amaneció radiante, lo cual me pareció una cruel broma. El mundo debería haber estado gris y lluvioso, a la altura de la tormenta en mi interior. Me vestí despacio, poniéndome mis jeans más limpios y el suéter rojo que la abuela me tejió la pasada Navidad. Mamá había dicho que debíamos lucir lo mejor posible, que la gente era más propensa a comprar a quienes se veían arreglados y respetables. Tomás ayudó a papá a cargar nuestra mesa plegable y las sillas en la vieja furgoneta, mientras mamá colocaba cuidadosamente nuestras humildes mercancías en cajas de cartón, los viejos vinilos de papá, que él había atesorado durante años, la colección de bisutería de mamá, algunos trofeos deportivos que Tomás ya no necesitaba. Yo llevaba a Manitas en su cajita, susurrándole palabras de consuelo mientras maullaba nerviosa. No le gustaban los viajes en coche. El Parque del Retiro bullía de actividad al llegar. Carpas coloridas y puestos improvisados alineaban el césped cercano a la entrada del pequeño zoológico. El olor a palomitas y algodón de azúcar se mezclaba con el ambiente, haciendo rugir mi estómago vacío. Niños corrían entre risas, con la cara pegajosa por las golosinas que yo sabía que no podía pedir. Los padres regateaban precios por bicicletas usadas y videojuegos, mientras adolescentes se agrupaban en un pequeño escenario donde una banda local tocaría más tarde. «Aquí parece bien», dijo papá, señalando un espacio vacío entre la señora Kowalski, que ofrecía pierogi caseros, y los Jackson, con su mesa llena de ropa de segunda mano. Montamos nuestro puesto rápidamente, organizando nuestros artículos lo mejor posible sobre el gastado mantel. Mamá fabricó un pequeño cartel: «Venta familiar, cada compra ayuda». Papá evitaba mirar a los demás mientras exhibía sus apreciados vinilos. Tomás pateaba el césped, con las manos metidas en los bolsillos, deseando estar en otro lugar. ¿Y yo? Me senté en una pequeña silla plegable con Manitas en mi regazo y un cartel improvisado apoyado contra la mesa que decía: «Gatita en venta, 20 euros». El precio había sido objeto de acalorados susurros la noche anterior. Papá creía que podríamos conseguir 30, pero mamá temía que nadie pagara tanto. A mí no me importaba el dinero, solo deseaba que quien se la llevara la quisiera tanto como yo. La mañana transcurrió con una lentitud insoportable. Papá vendió 3 de sus vinilos a 5 euros cada uno, apretando los labios cada vez que se lo llevaban. Mamá vendió un collar que su propia madre le había regalado por 10 euros, apartando la mirada para secar sus lágrimas cuando nadie la veía. Tomás consiguió vender sus trofeos de fútbol a don Reynoso, dueño de la tienda de deportes en la Gran Vía, quien comentó que los exhibiría en el escaparate. Algunas personas se detuvieron a admirar a Manitas. La señora Chen, del restaurante chino de la calle, le rascó detrás de las orejas y me dijo lo hermosa que era. El señor Grady, el viejo del apartamento de arriba,
Se detuvo para preguntar por qué vendía a una excelente cazadora de ratones. Yo no supe qué responder, solo abracé a Manitas con más fuerza y negué con la cabeza. No te preocupes, Peque, dijo el señor con voz áspera, dándome una palmada en el hombro. El hogar adecuado llegará. Al mediodía, el sol estaba en lo alto y el calor se intensificaba. Tomás se había escapado para buscar a sus amigos, y papá conversaba en tono serio con otros extrabajadores de la fábrica. Mamá me trajo un vaso de agua del bebedero y medio bocadillo que había preparado para el almuerzo. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó, apartándome el cabello de la frente. Asentí, sin confiar en mi voz. Manitas se había quedado dormida en mi regazo, confiada y tranquila. ¿Cómo explicarle que quizás ese era nuestro último día juntas? Un grupo de niños de mi escuela pasó señalándome y susurrando. Reconocí a Becky Thompson y sus amigas, esas chicas populares que nunca hablaban conmigo. Pero hoy, vi lástima en sus miradas, y eso dolía más que su habitual indiferencia. ¿Es cierto que tu papá perdió el trabajo?, preguntó Becky, girando su coleta rubia alrededor de su dedo. Mi mamá dice que quizá tengan que mudarse. Déjala en paz, intervino una voz antes de que pudiera responder. Era Charlie Martínez, un chico de mi clase que vivía en el apartamento contiguo. Se plantó con las manos en la cintura, mirando a Becky hasta que ella encogió de hombros y se alejó con sus amigas. Charlie se sentó en el césped junto a mi silla. No les hagas caso, dijo. Mi papá también perdió el trabajo el año pasado. Las cosas mejoraron. Quería creerle, pero la evidencia de nuestra desesperación se extendía en aquella mesa maltrecha. ¿Esa es tu gata?, preguntó Charlie, acercándose para acariciar a Manitas, que se había despertado y se estiraba perezosamente en mi regazo. Se llama Manitas, dije con la voz quebrada. Es muy buena y no araña ni nada. ¿Por qué la vendes? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, tan sencilla y, sin embargo, imposible de responder sin romper en llanto. Charlie pareció entender mi silencio. La compraría si pudiera, dijo al fin. Pero mi mamá es alérgica. Se quedó conmigo un rato, simplemente sentado mientras acariciaba a Manitas. Ese pequeño gesto fue un bálsamo en ese momento. Conforme avanzaba la tarde, la feria se volvió cada vez más concurrida. La banda del instituto local comenzó a tocar en el pequeño escenario, su versión algo desafinada de Sweet Caroline, haciendo que el público cantara al unísono. Normalmente, disfrutaría del ambiente festivo, pero hoy cada risa y aplauso sonaba como si viniera de muy lejos. Hacia las 3, una joven pareja se detuvo en nuestra mesa. Probablemente tenían 20 y tantos años, y la mujer, embarazada, mostraba una barriga prominente que abrigaba su vestido de flores. Oh, Marcos, mira a la gatita, dijo con el rostro iluminado. ¿No es adorable? El hombre, Marcos, sonrió indulgentemente a su esposa. Ya lo hablamos, Jen. El piso apenas es suficiente para nosotros y el bebé. Pero los gatos son tan independientes, insistió Jen, extendiendo la mano para acariciar a Manitas, que ronroneó y se recostó complacida ante su toque. Y piensa lo bonito que sería para nuestro peque crecer con una mascota. Mi corazón latía con fuerza. Parecían amables, como si le dieran un buen hogar a Manitas. Pero la idea de tener que despedirme de ella me revolvía el estómago. ¿Cuánto?, preguntó Marcos, asintiendo hacia mi cartel. 20 euros, murmuré. Él buscó su cartera, pero Jen observaba mi rostro atentamente. Algo en mi expresión la hizo dudar. Cariño, dijo suavemente a su esposo, creo que deberíamos mirar un poco más antes de decidir. Marcos, confundido, asintió. Claro, lo que tú digas. Mientras se alejaban, Jen me lanzó una sonrisa triste. Creo que entendió lo que me costaría dejar ir a Manitas. El sol comenzó su lento descenso, proyectando largas sombras sobre el parque. Los vendedores empezaron a recoger sus mercancías sin vender. Nuestra mesa seguía a medio llenar, papá solo había vendido 5 vinilos en total, y la mayor parte de la bisutería de mamá permanecía intacta. Quizás deberíamos irnos a casa, sugirió mamá suavemente. Podemos intentarlo de nuevo el próximo fin de semana.
Una parte de mí se sintió aliviada de que Manitas aún estuviera conmigo, pero la tensión en la mandíbula de papá decía que nuestros problemas no se habían ido. Todavía necesitábamos dinero para la comida y el alquiler. Esto solo postergaba lo inevitable. Mientras empezábamos a empacar, una sombra se posó sobre nuestra mesa. Miré hacia arriba y vi a un hombre alto de traje elegante y zapatos impecables, totalmente fuera de lugar entre los asistentes informales de la feria. Todo en él, desde su cabello oscuro perfectamente peinado hasta su porte seguro, indicaba que no era de nuestro barrio ni de nuestro mundo. «Disculpen», dijo con voz profunda y culta, «¿sigue en venta esa gatita?» El tiempo pareció detenerse mientras levantaba la vista hacia el extraño. La luz del atardecer formaba un halo dorado alrededor de su silueta, dándole un aire casi irreal contra el ocaso del retiro. Abracé a Manitas contra mi pecho, sintiendo su calor como un pequeño consuelo ante el repentino escalofrío. «Sí», respondió mi padre, avanzando con una mezcla de cautela y esperanza. «Así es». La mirada del hombre pasó de mi padre a mí, suavizándose al observar mis pequeñas manos protegiendo el pelaje gris de Manitas. Noté que sus ojos tenían un color inusual, casi ámbar, como a veces parecía ser el de mi gata bajo cierta luz. Había algo en ellos que no lograba identificar, una profundidad de comprensión que contrastaba con su impecable apariencia. «Soy Andrés Blackwood», dijo extendiendo la mano hacia mi padre. El nombre me sonó vagamente, quizá lo había visto en las noticias o en los periódicos que mamá esparcía sobre la mesa mientras buscaba ofertas de empleo. Papá se limpió la palma contra sus desgastados vaqueros antes de estrechar la mano del hombre. «Jacobo Thompson. Esta es mi esposa, ella, mi hijo Tomás y mi hija Sara». El señor Blackwood asintió cortésmente hacia cada uno, y pronto volvió su atención hacia mí, o mejor dicho, hacia Manitas. «Es una gatita preciosa, ¿cómo se llama?» «Manitas», respondí en voz baja, sorprendida de poder hablar. «Porque parece que lleva mitones blancos en sus patitas». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Muy apropiado, ¿puedo acariciarla?», gesticuló, pidiendo permiso. Vacilé, pero luego asentí. Andrés se agachó a mi altura, sin importarle que sus caros pantalones rozaran el polvo del recinto. Extendió lentamente su mano, permitiendo que Manitas olfateara sus dedos antes de acariciarla suavemente detrás de las orejas. Para mi sorpresa, ella ronroneó al instante, empujando su cabecita contra su palma en un gesto de confianza inmediata. Manitas, que generalmente era cautelosa con los extraños, se mostró receptiva. «Le caes bien», dije, sin poder ocultar mi asombro. «Los animales a menudo lo hacen», replicó, centrando su atención en ella más que en la incomodidad creciente de mis padres, quienes se movían nerviosos a nuestro lado. «Siempre he sentido que pueden percibir cosas de las que nosotros, los humanos, pasamos por alto». Tomás, con típica suspicacia adolescente, aclaró la garganta. «¿De verdad le interesa comprarla, o qué?». «Tomás», espetó mamá, pero Andrés no pareció ofendido. «Es una pregunta justa», dijo, erguido a su estatura imponente. Seguramente medía al menos 2 metros, superando incluso a papá. «La respuesta es, depende». «¿De qué depende?», inquirió papá, con un leve tono de reproche. Llevábamos todo el día en la feria y la paciencia se estaba agotando. Andrés recorrió con la mirada nuestra mesa a medio empacar, observando los vinilos, la bisutería y demás objetos que intentábamos vender. Su mirada era analítica, pero sin juzgar. «Depende de por qué están vendiéndola». La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. La mandíbula de papá se tensó y mamá apartó la mirada, avergonzada. «No es lo mismo vender tus pertenencias por necesidad que alguien reconozca abiertamente esa necesidad». Papá empezó a decir, pero yo lo interrumpí. «Necesitamos el dinero», dije con firmeza, encontrando los ojos ámbar de Andrés. Papá perdió su empleo en la fábrica Richardson cuando trasladaron la producción al extranjero, y a mamá le recortaron las horas en la cafetería de Jenkins. «Tenemos que pagar el alquiler o podríamos perder el piso». «Sara», exclamó mamá, horrorizada de que expusiera tan abiertamente nuestros problemas a un completo desconocido, especialmente uno que claramente no entendía lo que era no saber de dónde vendría el próximo plato de comida. Pero Andrés no se mostró incómodo con mi sinceridad. Al contrario,
Algo brilló en su rostro, un reconocimiento, quizá un recuerdo. Richardson Manufacturing, en la avenida Westfield, dijo en voz baja. Papá asintió rígidamente. Trabajé 18 años allí. Empecé en la línea justo al salir del instituto, y ascendí hasta supervisor de planta. Al final, no importó, ahora es más barato fabricar todo en el extranjero. 18 años, repitió Andrés suavemente. Es mucho tiempo para entregarse a una empresa. La atmósfera se cargó de una tensión extraña, no incómoda, exactamente, sino llena de algo indefinible. La algarabía de la feria continuaba a nuestro alrededor, pero en nuestra pequeña burbuja, todo parecía suspendido. Andrés metió la mano en su chaqueta y sacó una elegante cartera de cuero. Mi corazón se hundió. Entonces, él iba a comprar a manitas y yo jamás volvería a verla. Sentí las lágrimas a punto de brotar. El cartel dice 20 euros, dijo, mirando el trozo de cartón arrugado que yo había confeccionado. Eso me parece poco para un animal tan fino. Mamá emitió un pequeño sonido de sorpresa. Durante todo el día, la gente había regateado precios a la baja, sin quejarse de que fueran bajos. ¿Cuánto dirías que vale?, preguntó Andrés, dirigiéndose a mí directamente. Miré a manitas, intentando calcular lo inmedible. ¿Cómo ponerle precio a sus ronroneos, su alegría, la calma que transmitía en las noches? No tiene precio, murmuré. En lugar de reírse de mi respuesta infantil, Andrés asintió, como si hubiera dicho algo profundo. Sí, imagino que es así. Se volvió hacia mis padres. Señor y señora Thompson, ¿estarían dispuestos a acompañarme a tomar un café? Hay una cafetería justo enfrente de la entrada del parque. Me gustaría conversar con ustedes, si tienen unos minutos. Mis padres se miraron confundidos. ¿Acerca de la gata?, preguntó papá con cautela. De varias cosas, replicó Andrés enigmáticamente. Por supuesto, Tomás y yo podemos acompañarlos. Yo invito. Tomás se animó al oír la palabra comida. Ese día apenas habíamos comido, tratando de ahorrar lo poco que teníamos. No queremos molestar, empezó mamá, pero Andrés negó con la cabeza. No es molestia. Por favor, se los pido. Había algo en su tono que hacía difícil rechazarlo, no era impositivo, sino sutilmente convincente. Papá dudó solo un instante más antes de asentir. Bien. Terminemos de empacar y nos reunimos. Allá en 15 minutos. Yo ayudo, dijo Andrés, ya arremangándose la camisa. Mamá trató de objetar, pero él la apartó con un gesto. Déjenme, por favor. En cuestión de minutos, lo que no se había vendido quedó empacado en cajas y cargado en la furgoneta. Andrés trabajó con eficiencia a pesar de su traje elegante, manejando los vinilos de papá con cuidado y envolviendo la bisutería de mamá en papel de seda para evitar que se enredara. Caminamos hacia la cafetería de Don Danny, un pequeño local del que nunca habíamos podido permitirnos comer, mientras yo abrazaba a manitas contra mi pecho, sin saber qué esperar. Andrés caminaba a mi lado, igualando su paso al mío. Sabes, dijo de manera informal, cuando tenía tu edad también tuve una gata. Se llamaba Capitán. ¿Como un capitán de barco?, pregunté, dejando que la curiosidad momentáneamente apagara mi ansiedad. Exacto. Tenía unas marcas alrededor de los ojos que le daban la apariencia de llevar una máscara. Un tipo muy digno. Sonrió al recordar. Fue mi mejor amiga en una época bastante difícil. Antes de que pudiera preguntar qué significaba época difícil, llegamos a la cafetería. Andrés nos abrió la puerta con un gesto cortés, asintiendo mientras entrábamos. La recepcionista, Patricia, según su placa, alzaba las cejas al vernos, sobre todo al notar a Andrés con su traje impecable. Mesa para 5, por favor, dijo con amabilidad. Y, si no es molestia, ¿podríamos sentarnos en uno de los rincones de atrás? Mi joven amiga aquí viene con su gata, y creo que sería mejor no molestar a los demás clientes. Patricia parecía querer objetar la presencia de manitas, pero algo en la educación firme de Andrés la convenció, y simplemente nos condujo a un rincón. Su camarero llegará enseguida, dijo, repartiendo menús antes de apresurarse.
Me acomodé en el sofá del rincón, con manitas aún en mis brazos, acurrucada entre mamá y Tomás. Papá se sentó frente a nosotros, y Andrés tomó el asiento exterior. El vinilo crujía al acomodarnos, y el aroma a café y grasa impregnaba el ambiente. Por favor, dijo Andrés, señalando los menús, pidan lo que deseen. Tomás no necesitó que se lo dijeran 2 veces, con los ojos agrandados ante las opciones. Mamá trató de dirigirlo hacia lo más económico, pero Andrés intervino suavemente. Señora Thompson, en serio, pidan lo que quieran. Esta noche el dinero no es problema. Nuestra camarera, una mujer de 50 años con aspecto cansado, cuyo nombre en la placa era Doris, se acercó con una jarra de café. Tras ordenar, panqueques para Tomás a pesar de la hora tardía, hamburguesas para mamá y papá, y dedos de pollo para mí, mientras Andrés pedía únicamente café, se hizo un silencio breve sobre la mesa. Probablemente se pregunten por qué los he invitado, dijo Andrés finalmente, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Papá asintió con cautela. Nos lo habíamos imaginado. La mirada de Andrés recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de nosotros antes de continuar. Debo presentarme adecuadamente. Mi nombre es Andrés Blackwood. Soy el director general de Innovaciones Blackwood. Mamá dejó escapar un suave sobresalto. No era de extrañar que el nombre le sonase familiar. Innovaciones Blackwood era una de las mayores empresas tecnológicas del país. Todo el mundo conocía ese nombre, incluso en nuestro barrio obrero. ¿Qué hace alguien como usted en una feria comunitaria en nuestro barrio?, inquirió papá, con una sospecha en la voz. Una sombra cruzó el rostro de Andrés. Crecí cerca de aquí, en realidad. En la calle del Cedro. Las cejas de papá se levantaron. La calle del Cedro era incluso peor que nuestro barrio, un lugar de edificios deteriorados y pequeñas tiendas con cristales a prueba de balas. ¿Tú?, espetó Tomás, incrédulo. Sí, confirmó Andrés con una leve sonrisa. La vida da giros inesperados, Tomás. Para bien y para mal. Llegó la comida y, por unos minutos, la conversación se detuvo mientras comenzábamos a comer. Yo, entre bocados con una sola mano, sostenía a Manitas que había vuelto a dormirse en mi regazo, ajena a aquel extraño encuentro. Andrés esperó a que todos diéramos algunos mordiscos antes de retomar. Hace años que visito mi antiguo barrio. Me ayuda a recordar de dónde vengo. Su mirada se posó en mí, suave y comprensiva. Y no pude evitar notar a una pequeña con una gata en venta y los ojos más tristes que jamás había visto. La cafetería pareció volverse más silenciosa a medida que hablaba, aunque quizá era mi atención lo que lo hacía notar. Mis dedos acariciaban distraídamente el pelaje de Manitas mientras observaba a este extraño que había irrumpido en nuestras vidas de forma tan inesperada. Hace 25 años, continuó, sorbiendo su café, estuve en una situación similar a la tuya, Sara. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa. Mi padre trabajaba en una fábrica textil que cerró cuando yo tenía 7 años. En menos de 6 meses, perdimos el piso, casi todas nuestras pertenencias y casi toda esperanza. Observé a mis padres, quienes escuchaban con expresiones medidas y cautelosas. Tomás había dejado a un lado su hamburguesa. Teníamos una gata llamada Capitán, como te conté. Y, como tú, tuve que decidir venderla en una venta de garaje comunitaria. Fue lo más difícil que he hecho. Su voz se volvió más suave, casi lejana, como si reviviera aquel recuerdo en lugar de mirar nuestras caras. ¿Qué pasó?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Una triste sonrisa cruzó su rostro. La vendí a una anciana que necesitaba compañía. Era bondadosa y me dejaba visitarla de vez en cuando, pero no fue lo mismo. Ese día me enseñó algo que jamás olvidaré: a veces en la vida, lo que más importa puede escaparse por circunstancias que no controlamos. Papá se movió incómodo. Señor Blackwood, agradezco que comparta esto, pero no entiendo por qué. Por favor, llámeme Andrés, interrumpió suavemente. Y les cuento esto porque al ver a Sara con Manitas hoy, me vi reflejado en mí mismo hace tantos años. Algunas heridas sanan, pero nunca desaparecen por completo. Su mirada se volvió hacia mi padre. Y algunas pérdidas podemos evitarlas, si tenemos la oportunidad de ayudar.
Un silencio tenso se posó sobre la mesa. La mano de mamá encontró la mía, apretándola suavemente. ¿Qué nos propone exactamente?, preguntó papá, con cautela. Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Thompson, me gustaría hacerle una propuesta. No es caridad, levantó la mano mientras papá empezaba a mostrarse indignado, sino una oportunidad. Una que asegure que Sara no tenga que separarse de Manitas y que su familia tenga un respiro en estos momentos. Papá se mostró rígido. No necesitamos limosnas, dijo, aunque las ojeras y los desgastes en su chaqueta contaban otra historia. Jacobo, murmuró mamá, lanzando una mirada cómplice a Tomás y a mí. Andrés asintió, como si la orgullosa resistencia de papá fuera justo lo que él esperaba. Lo entiendo. Yo sentí lo mismo cuando intentaron ayudar a mi familia. Pero a veces, lo más fuerte que podemos hacer es aceptar la ayuda cuando se nos ofrece, sobre todo por el bien de nuestros hijos. Sacó de su bolsillo una tarjeta de presentación y se la deslizó a papá. Richardson Manufacturing fue adquirida por Innovaciones Blackwood hace 6 meses. Estamos remodelando la fábrica y trayendo la producción de vuelta a España, a partir del próximo mes. Los ojos de papá se abrieron de par en par. ¿Cómo? Necesitamos supervisores experimentados que entiendan tanto al personal local como el proceso de producción. El puesto incluye beneficios completos y un salario un 20% mayor que el que ganaba antes. Si le interesa, claro. La sorpresa en los rostros de mis padres habría parecido cómica en otra circunstancia. Tomás me dio un codazo bajo la mesa, como confirmando que yo también lo oía. ¿Por qué?, preguntó papá al fin, con voz apenas audible. ¿Por qué haría usted esto? Los ojos de Andrés se suavizaron. Porque hace 25 años, nadie pudo ayudar a mi familia. Y me prometí que, si algún día tenía los medios, sería yo esa persona para otro. Mamá se llenó de lágrimas. Esto es, no sé qué decir. Diga que lo considerará, replicó Andrés. La fábrica reabrirá en 3 semanas. Me gustaría que formara parte de ello, señor Thompson. Las manos de papá temblaban ligeramente al tomar la tarjeta, deslizándola con cuidado por encima de la inscripción en relieve. Sí, claro, lo consideraré. Gracias. Pero Andrés aún tenía más que decir. Se volvió hacia mamá. Señora Thompson, entiendo que trabaja en la cafetería de Jenkins, ¿no es así? Mamá asintió, sorprendida de que recordara ese detalle. Estamos abriendo una cafetería en la fábrica renovada. Necesitaremos a alguien que la administre, alguien que entienda del servicio de alimentos y sepa manejar las prisas del almuerzo. ¿Le interesaría? Un pequeño suspiro escapó de los labios de mamá. ¿En serio? Totalmente. Los puestos son reales, las necesidades son reales, y sus cualificaciones encajan perfectamente con lo que buscamos. Su sonrisa era cálida pero profesional. No es caridad, señora Thompson. Es ofrecer empleo a gente calificada que lo merece. Tomás, que había estado observando en silencio, intervino de repente. ¿Y yo qué? ¿Tienen trabajo para un chaval de 14 años que saca mal álgebra? Su tono era en broma, aunque se notaba una genuina curiosidad. Andrés soltó una risa cálida, aligerando el ambiente. Por ahora, no. Pero tengo un programa de mentoría para estudiantes locales. Incluye tutorías, preparación universitaria y prácticas de verano en Innovaciones Blackwood para quienes mantengan buenas notas. Siempre estamos en busca de mentes brillantes. Los ojos de Tomás se iluminaron de una forma que no había visto en meses. ¿De verdad? De verdad, confirmó Andrés. Aunque tendrás que mejorar esa nota de álgebra. Lo haré, prometió Tomás de inmediato. Seguro que sí. Mientras todo esto transcurría, yo me quedaba en silencio, acariciando a Manitas y tratando de entender lo que sucedía. Parecía algo imposible, como un cuento de hadas que mamá solía leerme antes de que la vida se volviera tan dura que los cuentos de buenas noches se convirtieran en un lujo inalcanzable. Finalmente, Andrés volvió su atención hacia mí. Y en cuanto a ti, señorita Sara, dijo con voz dulce, creo que Manitas debería quedarse justo aquí, ¿no crees? Las lágrimas brotaron en mis ojos,
pero ya no eran las de la angustia del día, sino otras que nacían de un alivio profundo. Sí, por favor, susurré. Bien. Así lo haremos. Extendió su mano, con la palma abierta. Por un instante, pensé que quería estrecharme la mano, pero luego comprendí su intención. 20 euros, según dice el cartel, reiteró. Papá comenzó a objetar, pero Andrés se mantuvo firme. Insisto. Sara puso a su gata en venta de forma justa, y yo voy a comprar el derecho a que Manitas continúe viviendo con la familia Thompson. Es decir, un contrato de acogida a largo plazo. Con reticencia, papá asintió. Observé en silencio atónito cómo Andrés colocaba 2 billetes nuevos de 10 euros sobre la mesa. Hay algo más, dijo Andrés, con tono cada vez más profesional. La situación del alquiler. Entiendo que es urgente, ¿cierto? Mamá asintió, con el rostro sonrojado. Estamos 2 meses atrasados. El casero ha sido paciente, pero... ¿me permitirían adelantar el pago del alquiler contra el primer sueldo? Ambos empezarían en puestos que incluso incluyen bonificaciones de firma. El orgullo de papá se debatía con la necesidad, pero finalmente, la seguridad de la familia venció. Se lo devolveremos, afirmó con decisión. Cada céntimo. No tengo duda, respondió Andrés, con respeto genuino en la voz. El resto de la comida transcurrió en una sucesión de detalles y planes. Andrés explicó más sobre la reapertura de la fábrica, su visión de devolver empleos a la comunidad, y el programa de mentoría para Tomás. Mamá y papá pasaron de la incredulidad al optimismo cauteloso, formulando preguntas que Andrés contestaba sin problema. Durante todo ese tiempo, yo mantenía a Manitas muy cerca, sin atreverse a imaginar que pronto tendría que despedirme de ella. Cuando llegó el momento de irnos, me quedé rezagada mientras mis padres y Tomás se dirigían hacia la puerta. Señor Blackwood, dije en voz baja. Él se agachó para estar a mi nivel, sus inusuales ojos ámbar encontrándose con los míos. Sí, Sara. Gracias por salvar a Manitas, dije, mi voz pequeña pero firme. Y por ayudar a mi familia. Algo se dibujó brevemente en su rostro, una sombra de antiguo dolor, rápidamente sustituida por una cálida ternura. De nada, Sara, ¿sabes qué? Creo que, quizás, fue Manitas la que nos salvó a todos hoy. ¿Cómo?, pregunté, genuinamente confundida. Si no fuera por ella, no nos habríamos conocido. Y a veces, Sara, los momentos más importantes de nuestras vidas vienen disfrazados de otra cosa. Hoy parecía un final para ti, pero en realidad fue un comienzo. Al salir de la cafetería y adentrarnos en el fresco aire nocturno, el peso que había oprimido mis pequeños hombros durante tanto tiempo se sintió más liviano. El paso de papá era más enérgico, la sonrisa de mamá se dibujaba con mayor facilidad, e incluso Tomás caminaba erguido, ya comentando que mejoraría sus notas de álgebra. El futuro, que apenas horas antes se mostraba sombrío, se extendía ante nosotros lleno de posibilidades que jamás me hubiera atrevido a imaginar. Y a lo largo de todo, Manitas ronroneaba plácidamente en mis brazos, sin saber que había sido el centro de un momento que transformaría nuestras vidas para siempre. En el aparcamiento, Andrés estrechó la mano de mis padres por última vez. Nos vemos el lunes por la mañana en la fábrica para los papeles, dijo a papá. A las 9 en punto. Estaremos allí, prometió papá, con una determinación renovada en la voz. Mientras Andrés se giraba para partir, dirigiéndose hacia un elegante coche negro que esperaba en la acera, lo llamé impulsivamente, señor Blackwood. Él se detuvo y miró hacia atrás. Espero que encuentres otro capitán algún día, dije, dejando que las palabras brotaran antes de poder detenerme. Una sonrisa lenta y sincera se extendió en su rostro. Gracias, Sara. Quizás así sea. Luego se deslizó en su coche y se fue, dejándonos juntos en el crepúsculo, una familia transformada por un encuentro que ninguno de nosotros podría haber predicho al comenzar el día. Los días siguientes a nuestro encuentro con Andrés Blackwood pasaron en un torbellino de cambios. El lunes llegó con una inquietud que no había visto en mis padres desde mi primer día de educación infantil. Mamá planchó la mejor camisa de papá 3 veces, y él pulió sus botas de trabajo hasta que brillaron.
Tomás incluso se levantó temprano para desearle suerte, un pequeño milagro para un adolescente que usualmente tenía que ser sacado de la cama a la fuerza para ir a clase. «Se ven estupendos», les dije a ambos mientras se arreglaban frente al pequeño espejo del baño. «Muy profesionales». Mamá me sonrió, arrodillándose para abrazarme. «Gracias, cielo. Ahora recuerda, la señora Miller de al lado vendrá a verte después del colegio, y volveremos a casa a las 6. «Lo sé», contesté, intentando sonar mayor y sin ningún miedo de estar sola en casa por primera vez en meses. Desde que papá perdió su empleo, al menos uno de mis padres siempre había estado presente. «Manitas y yo estaremos bien». Como si al oír su nombre, Manitas entrara con paso elegante al baño y se enroscara alrededor de las piernas de papá, dejando un rastro de pelusa gris en sus pantalones recién planchados. En lugar de molestarse, papá solo se rió y se agachó para rascársela. «Cuídala mientras no estemos, ¿vale?», le dijo en tono serio, y juraría que ella maulló en señal de aprobación. Una vez que se fueron, el apartamento se quedó extrañamente silencioso. Me preparé para el colegio en soledad, empacando con cuidado mi lonchera, un sándwich de mantequilla de cacahuate y una manzana, y verificando que Manitas tuviera suficiente comida y agua para el día. Era extraño hacer estas cosas sola, pero también un poco emocionante, como si demostrara que podía ser responsable. La jornada escolar se arrastró. La señorita Pietrowski me llamó 2 veces durante la clase de matemáticas y no supe responder porque mi mente se distraía pensando en papá y mamá en sus nuevos trabajos. ¿Les caerían bien a sus compañeros? ¿Serían amables sus jefes? ¿Realmente les pagarían lo que prometió el señor Blackwood? Cuando sonó la última campana, corrí a casa, esperando encontrar a mamá con alguna noticia, pero el apartamento estaba vacío salvo por Manitas, que me recibió con un ronroneo entusiasta. La señora Miller tocó a la puerta unos 30 minutos después, trayendo consigo un plato de galletas con chispas de chocolate y preguntas curiosas sobre los nuevos empleos de mis padres. «Es en la vieja fábrica Richardson», le conté mientras se acomodaba en nuestro sofá. «La que cerró. Una nueva empresa la compró y están contratando de nuevo». «Vaya, eso es algo», dijo la señora Miller, con las cejas alzadas en sorpresa. «No había oído nada de eso. Deben mantenerlo en secreto hasta el anuncio oficial». Asentí, sin mencionar a Blackwood ni la extraña forma en que mis padres consiguieron trabajo. Parecía un secreto especial, solo para nosotros. Las horas pasaron lentamente. Hice mis deberes en la mesa de la cocina, alimenté a Manitas y casi terminaba de poner la mesa para cenar cuando oí el sonido de las llaves en la cerradura. Papá y mamá irrumpieron por la puerta, sus rostros enrojecidos de emoción. «Sara», exclamó mamá, levantándome en un fuerte abrazo. Olía distinto, más a café y pan recién hecho, en lugar del olor a grasa de la cafetería a la que estaba acostumbrada. «Deberías ver la fábrica. Es increíble lo que han hecho». Papá colgó su chaqueta en el perchero junto a la puerta, sonriendo ampliamente. «Los equipos son de última generación, completamente nuevos. Y se toman en serio recuperar los empleos. Hoy había al menos 50 personas recibiendo formación y llenando papeleo. Y la cafetería es preciosa», añadió mamá, colocando su bolso en la encimera. «Todo en acero inoxidable y con electrodomésticos nuevos, y yo voy a diseñar el menú. El señor Blackwood dijo que quería opciones saludables pero también comida reconfortante que la gente disfrute». Su entusiasmo era contagioso. Durante la cena, les lancé un sinfín de preguntas, sobre la pasta con salsa de carne auténtica, un lujo que no habíamos podido permitirnos en semanas, y ellos respondían con alegría, hablando todos al unísono. «¿Y adivinen qué más?», dijo papá al servirse una segunda ración. «Nos pagarán cada semana en lugar de cada 15 días para ayudar a que todos nos recuperemos, el viernes tendremos nuestro primer sueldo. Y hay seguro médico», añadió mamá, con voz llena de alivio. «Un buen seguro, además. Por fin podremos llevarte a ese chequeo que el doctor Martínez nos recordaba». Los cambios no se detuvieron allí. Al final de la primera semana, habíamos pagado el alquiler atrasado y puesto al día la mayoría de las cuentas. Al final de la segunda semana, el frigorífico estaba lleno por primera vez en meses, y mamá me compró unos zapatos nuevos para reemplazar los que ya me quedaban pequeños.
El tutor de álgebra de Tomás comenzó a venir los martes y jueves, un universitario serio llamado Marcos que, de alguna manera, hacía que las ecuaciones parecieran interesantes. Pero el cambio más significativo no se notaba en nuestra cuenta bancaria ni en la despensa. Se notaba en el ambiente de nuestro hogar. La tensión que había colgado en el aire, la preocupación apenas oculta, las discusiones en susurros después de que Tomás y yo nos fuéramos a dormir, las sonrisas forzadas que nunca alcanzaban a los ojos de mis padres. Había desaparecido como la niebla de la mañana al disiparse con el sol. Papá silbaba mientras preparaba el desayuno. Mamá reía con mayor soltura. Tomás pasaba menos tiempo encerrado en su habitación y se unía a nosotros en la sala, sugiriendo noches de juegos familiares como en los viejos tiempos, y yo ya no sentía la necesidad de ser invisible, de ocupar el mínimo espacio o consumir pocos recursos. Incluso Manitas parecía haber notado el cambio. Se volvió más rellenita y juguetona, persiguiendo ratones imaginarios por el salón y jugando con los nuevos juguetes que mamá se había dado el lujo de comprar en la tienda de mascotas. Un mes después de aquel fatídico día en la feria familiar, celebramos con una cena especial. Mamá preparó un asado con verduras de verdad, y papá trajo un pastelito pequeño de la panadería cercana a la fábrica. Mientras nos sentábamos en torno a la mesa, noté pequeños detalles que antes no veía, como las líneas de preocupación en los ojos de papá se habían suavizado, como las manos de mamá ya no mostraban el enrojecimiento causado por los fuertes químicos de la cafetería, como Tomás se sentaba erguido y hablaba de la posibilidad de intentar entrar en el equipo de baloncesto el próximo año. Brindemos, dijo papá, levantando su vaso de sidra con gas, un compromiso para Tomás y para mí. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetimos, chocando nuestros vasos. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un suave golpeteo en mi puerta. Mamá entró, acomodándose en el borde de mi cama donde Manitas ya estaba acurrucada sobre mi almohada. ¿Podemos hablar un ratito, cariño?, preguntó, apartando con ternura mi cabello de la frente. Asentí y me metí bajo las cobijas. ¿Estoy en problemas? Para nada, me aseguró con una sonrisa. Solo quería saber cómo te sientes. Han cambiado muchas cosas estas semanas y quería asegurarme de que estés bien. Lo pensé por un instante. Me alegro de que tú y papá ya no estén tristes, dije al fin. Y de que hayamos podido quedarnos con Manitas. Y de que Tomás ya no esté enojado todo el tiempo. Mamá asintió, con los ojos suavizados por la tenue luz de mi lámpara de noche. Yo también me alegro por eso, ¿y sabes de qué estoy más agradecida? ¿De qué? De tu valentía, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. De haber estado dispuesta a renunciar a algo que amabas tanto por ayudar a nuestra familia. No muchos adultos tendrían ese coraje, y menos una niña de 6 años. Sentí mis mejillas calentarse por su elogio. Tenía mucho miedo, confesé. No quería vender a Manitas. Lo sé, cielo. Eso es lo que te hace valiente. Sentir miedo pero hacerlo difícil de todas maneras. Acarició suavemente a Manitas, que ronroneaba en su sueño. Creo que el señor Blackwood vio eso en ti. Es parte de la razón por la que quiso ayudarnos. Mencionar al señor Blackwood me hizo sentarme un poco más. ¿Lo has vuelto a ver, en la fábrica? Mamá asintió. Pasa por allí una vez a la semana, para ver cómo van las cosas. Siempre pregunta por ti y por Manitas. Esa noticia me llenó de una felicidad inexplicable. Es amable, dije samplemente. Sí, lo es, concordó mamá. ¿Y sabes qué más? Ha iniciado un programa en la fábrica. Por cada empleado, la empresa dona dinero al refugio de animales local. Lo han llamado la Iniciativa Manitas. Mis ojos se abrieron con asombro. ¿De verdad, le pusieron ese nombre por Manitas? Mamá sonrió. Bueno, creo que lo hicieron por lo que ella representa, la idea de que a veces lo que parece ser lo más pequeño puede ser, en realidad, lo más importante. Mientras me acurrucaba aún más bajo las cobijas, lo pensé. Mamá, ¿crees que el señor Blackwood tendrá otra gata, para reemplazar a Capitán? Una mirada pensativa cruzó el rostro de mamá. No lo sé, cielo. A veces,
Cuando las personas pierden algo que aman, temen volver a intentarlo. Tienen miedo de que nada se iguale a lo que perdieron, o de volver a sufrir. Qué triste, murmuré, abrazando a Manitas con más fuerza. Lo es, coincidió mamá. Pero, ¿sabes qué? Creo que conocerte a ti y a Manitas le ayudó a recordar que hay riesgos que vale la pena tomar. 2 días después, llegó un paquete a nuestro apartamento. Venía dirigido a mí, algo inusual que me llenó de emoción. Dentro había un hermoso libro ilustrado sobre una niña y su gata que vivían aventuras mágicas, junto a una nota escrita con letra elegante. Querida Sara, gracias por recordarme una lección importante que había olvidado. A veces, el mayor coraje se encuentra en los corazones más pequeños. Pensé que te gustaría este libro. La ilustradora es una amiga mía, quien se inspiró en su gata de la infancia para crear al personaje. Ayer visité el refugio de animales. Ahora hay un gato negro de un ojo llamado Comodoro en mi apartamento. No es como Capitán, pero creo que eso es algo bueno. Un abrazo, Andrés Blackwood. Mamá me ayudó a escribir una nota de agradecimiento, que ilustré con dibujos de Manitas. La enviamos a la dirección de la fábrica, junto con una foto que Tomás había tomado de mí y Manitas jugando en un rayo de sol que se colaba por la ventana del salón cada tarde. La primavera se fundió en verano, y nuestras vidas siguieron mejorando en pequeños pero significativos detalles. Papá recibió un ascenso a gerente de producción senior. La cafetería de mamá se volvió tan popular que tuvieron que contratar 2 asistentes para ayudarla a atender la demanda. Las notas de Tomás mejoraron lo suficiente como para que calificara para el programa de prácticas de verano en Innovaciones Blackwood, donde descubrió un talento inesperado para la informática. Andrés Blackwood fue su primer inversor. Y yo. Después de terminar mis estudios en veterinaria, establecí una clínica móvil que ofrece atención de bajo costo a mascotas en los barrios más pobres de Madrid. 3 días a la semana conduzco mi furgoneta adaptada de un barrio a otro, tratando a esos animales queridos cuyos dueños, de otro modo, se verían forzados a tomar la misma desgarradora decisión que casi tuve que tomar con Manitas. Los otros 2 días, trabajo en el refugio de animales del Retiro, el mismo que se benefició de la iniciativa Manitas hace tantos años. La furgoneta fue un regalo de Andrés, entregado en mi graduación junto a una sencilla tarjeta que decía, para Sara, que entiende el verdadero valor de la compañía. Que esto ayude a que ningún niño tenga que elegir entre el amor y la necesidad. Andrés Blackwood sigue siendo parte de nuestras vidas, aunque en diferentes medidas. Todavía se reúne con papá para almorzar una vez al mes y hablar sobre la fábrica y recordar los primeros días de su reapertura. Asiste a la fiesta anual de fin de año que organiza mamá para los empleados y sus familias, siempre trayendo regalos pensados para los niños. Además, forma parte del consejo de la ONG de Tomás, ofreciendo orientación sin entrometerse. Para mí, nuestra relación se ha transformado en una amistad única que trasciende la diferencia de edad y las experiencias tan diversas. 4 veces al año nos reunimos para cenar en la cafetería de Don Danny, el mismo modesto local donde nuestras vidas cambiaron hace 2 décadas. Entre café y pastel, compartimos nuestras historias, hablamos de los animales que hemos amado. Comodoro vivió hasta los 15 años, seguido de una sucesión de gatos del refugio con nombres cada vez más náuticos, almirante, capitán y ahora primer oficial, y reflexionamos sobre la extraña simetría de nuestros caminos. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podría haber sido la vida?, le pregunté en nuestra cena más reciente, observándolo mientras removía la crema en su café con 3 giros precisos en sentido antihorario, una manía que había notado a lo largo de los años. Él levantó la mirada, esos ojos ámbar tan agudos y perceptivos a pesar de los hilos plateados que se asomaban en su cabello oscuro. ¿Para ti o para mí? Para ambos, respondí. Si no hubieras estado en la feria ese día. Si no me hubieras visto con Manitas. Si no recordaste vender a Capitán cuando eras niña. Andrés guardó silencio por un momento, meditando la pregunta con la misma profundidad que ponía en cada una de mis inquietudes, por más filosóficas o triviales que parecieran. Lo pienso a menudo, admitió finalmente. No con arrepentimiento, sino con asombro por lo profundamente que pueden cambiar nuestras vidas los encuentros casuales. Sorbió su café con detenimiento. ¿Te conté alguna vez que casi no voy a la feria ese día? No, dije, sorprendida. ¿Por qué no?
Tenía una junta en Nueva York. Algo de último minuto surgió la noche anterior. Mi asistente ya había arreglado el vuelo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero esa mañana me desperté con la extraña certeza de que debía estar en Madrid, en esa feria. ¿Por qué?, pregunté, fascinada por ese nuevo detalle de una historia que creía conocer de memoria. Se encogió de hombros, pero fue un gesto pensativo, no de desdén. Me he preguntado eso muchas veces a lo largo de los años. La respuesta más cercana que he encontrado es que quizás alguna parte de mí, una conciencia más profunda, reconoció la oportunidad de sanar una vieja herida. No solo para mí, sino para otra persona. Sus palabras resonaron en mí, como algo que había sentido sin poder expresarlo. Una especie de balance cósmico, sugerí. Quizás. Sonrió plenamente. O tal vez solo un recordatorio de que nuestro dolor pasado no tiene que definirnos si podemos transformarlo en compasión en el presente. Esas palabras han permanecido en mi mente en las semanas siguientes, mientras vacunaba a cachorros cuyos dueños contaban los pagos con billetes cuidadosamente ahorrados, o cuando trataba a gatos ancianos cuyos cuidadores apenas podían cubrir sus propios gastos médicos. He llegado a creer que la verdadera medida de la sanación no es olvidar nuestras heridas, sino usarlas como un mapa para encontrar a otros que sufren de maneras similares. Mi experiencia infantil, casi perdiendo a Manitas, no se desvaneció cuando Andrés Blackwood apareció en nuestras vidas, se transformó en una sensibilidad que ahora guía mi trabajo, ayudándome a reconocer la desesperación silenciosa en los ojos de un padre cuando traen a una mascota querida, temiendo no poder seguir cuidándola. La semana pasada, una madre joven llegó a mi clínica móvil con un caniche mestizo descuidado y 2 niños pequeños. La preocupación en su rostro era dolorosamente familiar, la misma expresión que había visto en el rostro de mi propia madre hace tantos años. Mientras examinaba al perro, noté que la niña mayor, de unos 6 años, me observaba con ojos serios, abrazando al caniche como si quisiera protegerlo. Tiene una infección en el oído, expliqué tras el examen. Y necesita actualizar sus vacunas. Pero está sano, salvo ese detalle. La cara de la madre se desplomó ante el costo implícito. ¿Cuánto costará?, preguntó, con voz controlada, aunque se notaba un temblor. En realidad, dije, encontrando la mirada de la pequeña, tenemos un programa especial para familias que aman profundamente a sus mascotas. Se llama el Fondo Manitas. Cubre tratamientos en casos como este. ¿Manitas?, repitió la niña, con curiosidad venciendo momentáneamente su preocupación. ¿Como los mitones de gatito? Algo así, sonreí, preparando la primera inyección con tono casual. Manitas fue mi gata cuando tenía tu edad. Casi tengo que dejarla porque mi familia no podía mantenerla. Pero alguien nos ayudó, y ahora yo puedo ayudar a otras familias a quedarse con sus mascotas. Mientras trabajaba, les conté una versión simplificada de mi historia. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas de alivio y comprensión, mientras los niños escuchaban con la atención que solo una historia verdadera puede inspirar. ¿Entonces Manitas se quedó contigo para siempre?, preguntó la más pequeña cuando terminé. Para toda la vida, confirmé, dándole al caniche un último acaricio. Y ahora Buddy podrá quedarse contigo para siempre también. Al irse, la madre me estrechó la mano con fuerza. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa para nosotros. Pero yo sí sabía, con una certeza profunda nacida de la experiencia vivida. Sabía exactamente lo que significaba amar algo con todo el corazón y enfrentarse a perderlo por circunstancias fuera de nuestro control. Sabía la mezcla peculiar de miedo y esperanza decidida que se siente al ser un niño atrapado en problemas de adultos. Y sabía el profundo impacto que puede tener la bondad inesperada, extendiéndose en formas que ni siquiera quien la ofrece llega a comprender por completo. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Andrés, algo que rara vez hago fuera de nuestras reuniones programadas. Hoy conocí a una familia. Una niña con su perro. Me recordó a mí y a Manitas. Usaron el fondo. Pensé que te gustaría saber que las ondas se siguen propagando. Su respuesta llegó rápido, las mejores inversiones siempre lo son. Nos vemos el próximo mes, Capitán Sara. Sonreí ante el apodo, un juego entre mi apellido Thompson y la gata de su infancia, que había comenzado a usar en los últimos años.
Fuera de mi ventana, la última luz se desvanecía del cielo, las estrellas emergiendo una a una sobre la ciudad. En algún lugar de Madrid, una niña se acostaba con su perro a su lado, quizás susurrándole secretos al igual que yo lo hacía con Manitas. Hace 20 años, me encontraba en una feria familiar con un cartel de cartón y un corazón roto, sin saber que mi pequeña tragedia personal estaba a punto de chocar con el dolor antiguo de alguien más, de una forma que remodelaría nuestros destinos. En aquel entonces, no podía imaginar lo profundo que sería el impacto, como el simple acto de intentar vender a mi gata desencadenaría eventos que no solo cambiarían la situación inmediata de mi familia, sino la trayectoria de nuestras vidas. Ahora, ya adulta, al mirar atrás, veo ese día no como el punto más bajo de mi infancia, sino como el comienzo de la comprensión de algo esencial sobre lo que nos conecta como seres humanos. Estamos unidos no solo por nuestras alegrías y triunfos, sino por nuestras penas y luchas, por esos momentos en que quedamos expuestos en nuestra vulnerabilidad, ofreciendo lo más preciado porque no vemos otra salida. En esos momentos, cuando estamos más rotos y asustados, también estamos más abiertos al poder transformador de la compasión. Andrés Blackwood no solo salvó a mi gata ni dio trabajo a mis padres. Me mostró que nuestras experiencias más oscuras no tienen que definirnos o limitarnos, pueden convertirse en el cimiento sobre el que construyamos una vida llena de sentido y propósito. Al prepararme para dormir, miro la foto enmarcada sobre mi mesita de noche, una imagen algo desvaída de una niña pequeña con una gata atigrada gris, sentada en un rayo de sol. Junto a ella hay una foto más reciente, yo con mi bata blanca, junto a mi clínica móvil, y Andrés en la ceremonia de inauguración, ambos radiantes de orgullo. De haber vendido una mascota amada a poder brindar atención a miles de animales, de un encuentro casual en una feria comunitaria a una amistad duradera forjada en el respeto mutuo y valores compartidos, de la desesperación infantil a una vida dedicada a evitar que otros sufran lo mismo, estos son los viajes inesperados que revelan la notable resiliencia del espíritu humano y el impacto incalculable de la compasión ofrecida en el momento preciso. Mientras me deslizo hacia el sueño, me siento agradecida no solo por el final feliz de mi historia, sino por el privilegio de poder crear puntos de inflexión similares para otros. Cada día trae nuevas oportunidades para ser la persona que Andrés Blackwood fue para mí, para reconocer esos momentos en que una pequeña intervención puede cambiar el futuro de alguien, para recordar que a veces lo más importante que podemos ofrecer a otra persona no es ayuda material, sino el simple reconocimiento de su lucha y la afirmación de su valor. Hace 20 años, en una feria familiar, con un cartel de cartón y un corazón destrozado, sin saber que mi pequeña tragedia se uniría al antiguo dolor de otro y transformaría nuestros destinos. Hoy, al mirar atrás, entiendo que ese día no fue el peor de mi infancia, sino el comienzo de descubrir lo que realmente nos une como seres humanos: amar, perder, temer, esperar y, en última instancia, encontrar propósito en ayudar a los demás. Al despedirme del día, mientras me preparo para dormir, contemplo la foto enmarcada junto a mi cama, una imagen de aquella niña con su gata atigrada, bañada en un rayo de sol. Esa misma imagen me recuerda que, de alguna forma, hasta nuestras heridas más profundas pueden transformarse en puentes, conectándonos a través de la experiencia compartida de ser humanos: amar, perder, temer, esperar y, finalmente, encontrar el valor para tender la mano y levantar a los demás. Cada día es una nueva oportunidad para sanar, no en episodios aislados de buena fortuna, sino en continuas cadenas de compasión que nos unen a través del tiempo y las circunstancias. Así, incluso nuestras heridas se convierten en recordatorios de la fortaleza que nos permite ayudar a quienes más lo necesitan.